lo normal sería que empezara hablando José Luis, que es mi editor, pero cuando le he llegado le he dicho, lo siento, que empezar hablando yo. A veces hay que salir un poco de los esquemas y romperlos un poco. Y quería empezar yo hablando, así que vamos a romper ese esquema. Lo primero que quiero decir es que muchísimas gracias a la Biblioteca Entre Líneas por haberme permitido estar aquí por segunda vez. Ahora hablaré de eso, precisamente es lo que he dicho. Digo, pues voy a hablar, pues, ahora contaré una anécdota que yo creo que es bastante bonita. Por eso estar aquí para mí además tiene un valor especial, pero no me adelantaré. Entonces, muchísimas gracias a la biblioteca y sobre todo, bueno, no solo por dejarme estar aquí, sino por el trabajo tan increíble que hacéis de difusión de la cultura, de difusión de la literatura, acercando los libros a los vecinos del barrio, bueno, y a todos los rincones de la ciudad, porque es que allá donde veis un punto de book cruising, allí veis el logotipo de Entre Líneas, lo cual creo que estáis en todos sitios, sois omnipresentes, y eso lleva un trabajo detrás que es loable, admirable, y vamos, creo que alguien, vamos, seguro que lo sabéis, que lo dicen todos los días, pero yo no quiero irme de aquí sin decirlo, que enhorabuena por todo el trabajo que hacéis. También quería dar las gracias a José Luis, mi editor, Susella Ediciones, editorial Susella. ¿Cómo te gusta más? Me llaman Susello por la calle, ¿no? En segundo de lugar, por ediciones Susella, editorial Susella, las dos cosas, digo, bueno, ¿cuál me gusta más? Bueno, pues muchas gracias a José Luis. Y aunque no están aquí, pues también a Glifos, que son también otra editorial con la que edito algunos de mis libros, entonces bueno, pues aprovecho también para decirlo. A Tallete, que es la persona detrás de dar vida a mis personajes, todas las portadas que veis en estos libros, cualquiera de mis libros, siempre hay una persona detrás. Es Tallete, es un ilustrador local de Valladolid, que hace unos dibujos espectaculares. Y ahora que se habla tanto de las ilustraciones hechas con inteligencia artificial y todo eso, pues creo que poder contar con alguien con alma, con personalidad, con carácter, como es el caso de Tallete, creo que cobra un valor mucho más especial. Antes lo tenía totalmente, o sea que para mí era muy importante, muy distintivo, pero ahora con todo lo que está sucediendo, puedo decir que donde esté el arte genuino, que se quite las inteligencias artificiales, y lo digo yo como informática, yo ya no como escritor, sino como informático. Entonces, bueno, pues también dar las gracias a Tallete, aunque pues, por motivos laborales no me puede acompañar. Y a vosotros, que habéis venido aquí, que estéis para escucharnos y que espero que la charla os resulte interesante y que os guste. Decía, y empecé diciendo que he querido empezar hablando yo, porque tenía que contar una anécdota. Y es que en el año 2019 ya estuve presentando El Sillón del Diablo en esta misma biblioteca, y cuando acabé, pues una cosa que me dijisteis es, bueno, ¿cuándo va a salir el siguiente libro? Y dije, pues el Crimen de Canterac, este que tenemos aquí, digo, está a punto de salir, de hecho va a salir a principios de 2020, creo que para la feria del libro 2020, y dije, pues va a estar a punto de salir, serán unos meses, y me dijisteis, prométeme, eso lo dijo ya que me acaba de decir, dice, prométeme que cuando lo presentes, dice, lo vas a presentar aquí primero, y yo dije, concedido, lo dije, digo, lo vamos a presentar aquí primero. ¿Pero qué sucedió? Pues todos lo sabéis, hablando de marzo de 2020, llegó la pandemia, llegó el COVID, el libro al final salió en 2020, pero salió en diciembre, o sea, y casi de puntillas, porque con el panorama que teníamos en todos los sitios culturalmente hablando, que no se podía hacer eventos, ni charlas, ni presentaciones, el libro salió, pero bueno, pues no se le pudo dar a lo mejor la trascendencia que tenía, luego pues ni se planteó, claro, pues, no os recordáis esas épocas, ¿no? De mascarillas, de colas, de aforos limitados, de distancia de seguridad, así que no pude venir con El Crimen de Canterac. Además salió en 2 volúmenes, no pude venir con la primera parte, no pude venir con la segunda, que también salió al año siguiente, en 2021, y también estaban las cosas parecidas, pero estoy aquí intentando cumplir mi promesa y muy contento además de poder hacerlo con mi último libro, que es El Misterio del Puente Mayor, y bueno, pues como para compensar, ¿no? que hay 2 libros que se me han escapado, pues traigo Operación Alta Escarlata, que me ha sido el libro, y El Misterio del Puente Mayor, y voy a hablar de los 2. Entonces, qué mejor manera de cumplir mi promesa, digo, no voy a presentar un libro que presentar 2. Y es lo que vamos a hacer, hablar de mis 2 últimos trabajos, a lo mejor los del Crimen de Canterac pillan muy lejos, pero por lo menos pues, el Misterio del Puente Mayor ha salido en diciembre, Operación Alta Escarlata salió el año pasado, bueno, los 2 han salido el año pasado, pero salió el año anterior. Ambos son libros muy recientes que llevan poca andadura, y creo que los 2 tienen mucho que aportar de diferentes maneras. Y es de lo que quiero ir hablando y de lo que quiero ir contando, porque a fin de cuentas son libros de diferentes editoriales, son libros con diferentes historias, luego hablaré de qué tienen en común, algunos personajes y alguna cosa, pero sobre todo lo que tienen en común, y es lo que une a todos mis libros, y es algo que me he propuesto seguir haciendo de ahora en adelante, es que todos los libros suceden en un mismo universo.
Es algo que se está llevando mucho ahora en las sagas, sobre todo lo hace mucho Disney, Star Wars, Marvel, pero la cultura pop en general está explotando mucho ese concepto, ¿no? El concepto de que todo sucede en un mismo universo. ¿Qué significa? Que si yo me metiera en el mundo de cualquiera de mis libros, podría llegar a conocer a los personajes de otros, porque todo concurre en el mismo mundo. Y si en uno de mis libros se destruye, pongamos, la catedral, una cosa que no va a suceder, pero imaginemos que sucede, en cualquiera de mis otros libros la catedral no existe porque ha sido destruida. Luego siempre tengo en cuenta todos los factores, le añade un plus de complejidad a la hora de tener en cuenta todo lo que ha pasado anteriormente y no cometer incongruencias ni cometer errores que lo descanonice, otra palabra que se utiliza mucho en esto de las sagas. Pero al mismo tiempo a mí me parece que es fascinante porque no hago un libro que empieza, acaba y se acaba la historia, sino las historias de mis libros, de mis personajes y todo lo que voy contando tiene persistencia en el resto de libros. Y al final estoy construyendo un universo entero con un montón de historias, de sucesos, de personajes, que todos ellos coexisten a la vez. Y a mí eso me parece que es muy enriquecedor, a mí como autor, a la hora de construir más historias, me gusta. Y bueno, es muy complejo para ti, ¿no? ¿Cuál? Muy complejo porque seguir mantener... en ese mundo. Claro, lo que digo, es más difícil intentar no cometer ningún tipo de incongruencia y sobre todo cuando escribí a lo mejor un libro hace años no lo tuve en cuenta y ahora tengo que decir, ay, es que estoy atado porque esto pasa en otro libro, no voy a romper el canon ahora. Entonces le da un punto de complejidad, pero al mismo tiempo es muy bonito. Pero es un aliciente para la historia importante también. Yo creo que sí porque eso cada libro es una continuación más de la saga y aunque no estén relacionados, Operación Rata Escarlata no forma parte de la saga de Sion del Diablo, pero al mismo tiempo forma parte de la saga de Paz y Manera. De hecho, yo digo que es una especie de precuela de Sion del Diablo. Entonces, todos están enlatados y si te gusta uno de mis libros vas a ir viendo una cierta continuidad. Entonces, yo creo que es un aliciente para el lector, pero también lo es para mí, porque me voy dejando llevar. En lo que estoy escribiendo ahora, por poner un ejemplo, y no quiero tampoco enrollarme mucho en este aspecto, pues he descubierto que hay cierto personaje que, bueno, pues que podría aparecer en su versión más joven y me ha hecho hasta mucha ilusión. Digo, qué interesante puede ser esto. Y explorando la posibilidad de ver a dónde me lleva. Entonces, claro, eso no se podría ocurrir si cada libro fuera un compartimento estanco que empiece y acaba. No podría jugar de esa manera. Entonces, a mí me permite jugar de una manera muy interesante y al lector, pues también. Entonces, creo que enriquece a todo el mundo. Y bueno, ahora sí, sin más dilaciones, como suele decir, ¿no? Le voy a dar la palabra a José Luis, que el hombre tenía pensado algo para iniciar y no se lo he permitido. No hay problema porque ya casi lo has dicho, entonces vamos a ver cómo lo apaño. A ver, yo, pues, José Luis, de Susella, editor, malvado editor, como dice todo el mundo, los editores somos todos malos, es lo que hay, lo siento, es mi naturaleza, que diría el escorpión. Y yo, pues lo primero, has dado las gracias, las has dado perfectas, yo te daría a ti las gracias, que suena muy peloteo, pero porque yo una de las cosas mejores que tendré en la editorial, o lo único bueno que tengo, son los autores. Y a mí me hacía mucha ilusión trabajar con él. Ya trabajamos con un relato en una cosa benéfica que organizamos para Doñana, cuando hubo el incendio, el trágico incendio, y siempre quise trabajar con él con algo más largo. Y hablando a veces que hablábamos, pues coincidió que él decía que también quería probar, que es trabajar con un editor malvado como yo. Y bueno, pues ahí hemos ido haciendo cosillas y mejores que van a salir. Entonces, eso era por una parte. Luego otra era presentarosle, creo que le conocéis, ya es más viendo las obras, que es uno de los referentes en Valladolid en este tipo de literatura, de coger las leyendas, coger la vida real, mezclarlas, sobre todo los escenarios que todos conocemos, los que vivimos y hemos disfrutado toda la vida. Creo que es posiblemente el autor referente de Valladolid. Cuando preguntas en otros sitios, el Sion del Diablo, aparte de conocer la leyenda, conocer el libro, creo que se ha forjado ya un nombre, además usando su técnica de no hay fallos de récord, como dicen ahora, de estilo cinematográfico, crear tu multiverso, que llaman, y en ese sentido. Entonces, yo no hablaría de las obras ahora mismo, sino de eso, decir de ti, que yo en ese sentido estoy muy, muy contento de trabajar contigo. Que me aguantes, que como digo, estoy privado, y de poder ir compartir este rato con gente que a la vista está que les gustan los libros. Entonces, voy a hacer un apunte, lo de embargado, no estoy de acuerdo. De hecho, yo tenía muchas ganas de trabajar juntos y por el modo en el que siempre trataba a los autores. Entonces dije, bueno, pues habrá que ver cómo los tratas. Lo que pasa es que a ellos les gusta tener ese halo. Sí, a los lectores en general siempre les gusta tener ese halo de somos los malos. Aquí estoy yo para Somos los que desmitificarlo. tenemos la guillotina a veces y tenemos que cortar el libro. tengo una diadema de mi hija de carnavales con unos cuernizos. Para alguna cosa. Bueno, no es la forma que tienes, tú tienes forma de tratar, bien a los autores, entonces bueno.
Vamos a empezar hablando, o voy a empezar hablando de Operación Escarlata, que puede que sea uno de los libros para mí más personales. Este libro le decidí escribir en un momento complicado para mí, fue cuando el año pasado, bueno, en 2022, falleció mi abuela en torno a marzo. Entonces decidí que quería escribirla un libro en homenaje a ella, quería dedicarla, además mi abuelo había fallecido ya 10 años antes, entonces no solamente decidí escribir un libro en homenaje a mi abuela, sino en homenaje a mis abuelos. Claro, como toda vida, la vida de cualquier ser humano tiene momentos fascinantes, momentos no tan fascinantes, tiene claroscuros, épocas en las que hicieron cosas bien, épocas en las que hicieron cosas mal, pero no nos engañemos, mis abuelos fueron personas dentro de que les tocó vivir en una época muy difícil, porque es la que nos les ha tocado vivir a nuestros padres y abuelos, una dictadura, ellos incluso un poquito antes una guerra, crisis económicas, bueno, una época bastante complicada, pues tuvieron una vida corriente. Ellos no eran personajes que destacaran especialmente. Así que bueno, como lo mío no es escribir biografías, porque no soy biógrafo, sino soy autor de novela negra y siempre me gusta meter unas pinceladas de novela histórica, decidí crear una novela negra en la que los personajes estuvieran ligeramente inspirados en mis abuelos. De hecho, hasta los propios nombres de los protagonistas, que son Victoria y Gregorio, son los nombres de mis abuelos invertidos. Yo tenía, mi abuela se llamaba Gregoria y mi abuelo Victoriano. Entonces, bueno, es un poco jugar con esos nombres. En esta novela, los dos protagonistas, Victoria y Gregorio, son dos espías republicanos en la guerra civil. Mis abuelos no fueron, insisto, fueron gente más común, no tuvieron una vida tan emocionante. De hecho, incluso temporalmente hablando, cronológicamente hablando, no tenían esas edades. Tuve que adelantar un poco la historia, ahora contaré dónde, porque claro, en la guerra civil, pues mis abuelos eran niños. Aquí los personajes son un poquito más ancianos, ¿no? Son más mayores, eran más ancianos en la historia, quiero decir, eran más mayores. Aún así la historia pues va jugando como me gusta jugar a mí, es decir, jugar con mis reglas. Creo una novela negra en la que en la actualidad hay un asesino, en este caso de hecho es una asesina, la asesina del espejo, que va cometiendo una serie de crímenes, deja en la ciudad, en principio empieza en Valladolid, pero pronto se traslada a Santander. También tiene su toquecito, ya que mis abuelos pasaron gran parte de su vida en Santander. Entonces, bueno, pues jugando con pequeños elementos, pues eso, también jugué a meter ese detalle. Y en esa asesina, pues tiene a la policía totalmente descolocada, no sabe por qué esta gente está siendo asesinada, qué está sucediendo, el lector tampoco lo sabe, sospecha de uno, sospecha de otros, tampoco sabe exactamente quién es la famosa asesina del espejo. La llaman así porque lo único que aparece siempre que hay un cadáver es cualquier espejo cerca roto. Todos los espejos aparecen destrozados, aparecen rotos. Spoiler. Bueno, mucho spoiler no es porque queda casi en el prólogo después de algo parecido. Entonces son cosas que se descubren al principio. Esa historia se acaba entrelazando, se acaba entremezclando con una historia del pasado. Una historia que sucede durante la Guerra Civil y en la que podemos ver cómo hay una serie de personajes a los que la República llama para cometer algo que en este caso no es real, es totalmente ficticio, una operación llamada Rata Escarlata, que consiste en asesinar a Francisco Franco. Obviamente, si eso hubiera sucedido, de hecho, bueno, nuevamente mostramos la portada, que también se ve ahí a Franco con una mirilla, que eso hubiera sucedido, la historia de España hubiera sido completamente otra, y bueno, pues vamos a pensar que en este libro cualquier cosa es posible, cualquier cosa puede suceder. Así que nos adentramos, los personajes se conocen a otra serie de personajes, al final acaba viendo una serie de un pequeño grupo y la operación que tienen que llevar a cabo es la operación Rata Escarlata. Este libro juega siempre con los saltos temporales, novela histórica con toquecitos de novela bélica en 1938, concretamente es el año en el que se ambienta, novela negra en el presente, pero como os decía antes, al haber metido personajes nacidos, cosa que decir que en los años 30 ya tenían una edad, mis personajes no podían llegar al 2020 o al 2020 y tantos con cierta coherencia. Así que tuve que hacer que la parte actual fuera en el 2003, ¿vale? En el año 2003, que es hace 20 años. Parece una tontería, pero me he encontrado muchas dificultades técnicas en el sentido de la vida cotidiana nos ha cambiado un montón. Cuando yo estaba escribiendo esta novela, digo, bueno, ¿qué más da 2020 si el 2003 ha sido ayer? Digo, es que ha sido ayer.
Y empezaba a escribir la historia y decía, bueno, venga, pues coge el móvil y recibe un WhatsApp. No, en el 2003 no había WhatsApp. Bueno, pues recibo un email. No, es que no había internet en los móviles, como mucho un SMS. Ya, claro, pues que un SMS no sirve. Ya, claro, entonces me di cuenta de lo muchísimo que ha cambiado nuestra vida en estos 20 años, que a lo mejor, claro, parece que ha sido ayer. Yo cuando lo pensé, inicialmente, con toda la inocencia del mundo, dije, bueno, no puede ser en el 2020, pues lo pongo en el 2003, que ha sido total fue ayer. Bueno, fue ayer, pero la vida ha cambiado mucho y me he dado cuenta al escribirlo. Y luego, la parte de la guerra civil tiene otro aliciente, y es que a lo mejor es la novela en la que se invierten las tornas. Si generalmente en mis libros hay un porcentaje importante de novela en el presente, novela negra, y tiene unos toquecitos de novela histórica, porque cada 4 o 5 capítulos nos encontramos con uno de novela histórica, en este se da la vuelta. En este tenemos 4 o 5 capítulos de novela histórica y aparece uno de novela negra en el presente. Tiene más protagonismo lo que sucede en los años 30 que lo que sucede en la actualidad. Como anécdota, diré que el título, Operación Rata Escarlata, está tomado de un bar que había en Valladolid, en la calle Juan Mambrilla, que ya no existe. Creo que era el gato que bebía cerveza, pero antiguamente, hasta hace no mucho, hasta poco antes de la pandemia, era la Rata Escarlata. Y bueno, yo creo que era un referente de la ciudad, era un bar bastante conocido y el propio nombre me gustaba y dije, pues es buen nombre para un libro. Entonces, bueno, Operación Rata Escarlata intenta siempre coger elementos locales de la ciudad, homenajear cosas que no están, elementos que ya no que han desaparecido, como es el caso de ese bar. Bueno, pues no le tenemos, ya no está, pero bueno, su nombre va a quedar inmortalizado en estas páginas. Así que bueno, pues es otro pequeño guiño que tiene el libro, ¿no? con ese título. Y los escenarios luego que van apareciendo en el libro, yo me hubiera gustado, de hecho, dedicar esta charla más en profundidad, incluso a hablar de ellos, de los escenarios, del Valladolid de la Guerra Civil. Porque, a ver, yo considero que se habla mucho de la Guerra Civil en literatura, en el cine, en televisión, pero claro, son de ciudades donde sucedieron grandes momentos, grandes batallas, donde tuvieron lugar sucesos importantes de la Guerra Civil. Valladolid no fue así. Valladolid tuvimos la mala suerte de que en el propio día del alzamiento, pues la ciudad cayó. Entonces no pudimos plantar batalla, básicamente. Y no será por lo que mucha gente cree, simplemente es porque, bueno, cometieron un error, está narrado en el libro, eso se puede ver en el libro, vamos. Cometieron un error quienes el gobierno republicano pensó que, bueno, que esto era una revolución pasajera y que pasaría. Se encerraron en el ayuntamiento, se encerraron en la Casa del Pueblo, esperaron a que todo pasara, pero no pasó. Entonces, pues al final, pues la ciudad se fue de las manos. Entonces, bueno, pues, si tal vez hubiera actuado de otra manera, quién sabe, tal vez Valladolid hubiera sido una de grandes batallas. No lo sé. Da igual, el resultado de la Guerra Civil imagino que hubiera sido el mismo. En cualquier caso, el libro intenta mostrar ese Valladolid que no se refleja tanto en la literatura, lugares donde tuvieron sucesos importantes, lugares donde hubo fusilamientos, en San Isidro, por ejemplo, en el Prado de la Magdalena, en la planta del cementerio del Carmen, lugares que se usaron como campos de concentración y de encierro, la cárcel nueva, que era la cárcel vieja, pero entonces era la cárcel nueva. De hecho, la construyó el gobierno de la República y estaba sin inaugurar, y se inauguró para los presos de la República. O la cárcel de Chancillería, que era justo la anterior, y ahí fueron las mujeres, que recibieron mucho peor trato porque fueron a un lugar bastante peor. Lo que era el taller de tranvías, que también era bastante irónico, San Filipinos, y que era ahí donde se reparaban los tranvías de Valladolid, pues ese se utilizó como campo de concentración para la gente de los pueblos. Y es irónico porque a día de hoy está en manos de militares, es un casino para militares. Entonces, bueno, ¿Un casino? es un casino militar. Por eso yo no he entrado, de luego. ¿En Filipinos? En Filipinos, está justo donde las antiguas cocheras. Sí, eran las cocheras de los tranvías. Sí, Donde está lo de los donantes de sangre y el hospital Sí, militar, pues sí, ahí sí. hay un pequeño casino y eso eran las cocheras de los tranvías y eso se utilizó como campo de concentración. Entonces, bueno, pues ciertos lugares y ciertos escenarios de ese Valladolid de la Guerra Civil parecen reflejados en este libro, cómo se vivía, cómo el miedo que se tenía. Y es que yo siempre digo, y siempre lo suelo mencionar de un modo o de otro en todas mis charlas, y hace poco además, creo que es el domingo, ahora comentaré, sucedió algo, o sea, aparece un artículo que lo da fe de ello, o da prueba. Valladolid siempre ha sido la misma, pero al mismo tiempo hay cientos de versiones diferentes de Valladolid, y no es la misma la Valladolid que conocemos nosotros ahora y por la que caminamos
que por la que caminó Andrés de Cruz en El Sion del Diablo, o por la que caminaron los protagonistas de esta novela, o nuestros abuelos de la Guerra Civil. Pues son ciudades diferentes, con edificios diferentes, con calles diferentes, con características diferentes, que si el río está soterrado, que si el río está desviado, que si el río está pasado por la ciudad, que si la catedral se está construyendo, son ciudades muy distintas. Digo que este fin de semana, creo que ha sido este fin de semana, si mal no recuerdo, o unos días atrás, se han publicado unas fotos que han cargado, no sé si iba del ayuntamiento, puede ser, del Valladolid medieval. Hablo de Valladolid alto medieval, es decir, del siglo XI, del siglo XII, la muralla, bueno, incluso más antiguas, porque había también de un poblado, un poblado prehistórico, bueno, una serie de imágenes que han encargado de ese Valladolid espectacular, porque es que veías el Valladolid, incluso sabías qué lugar era y no lo reconoces, y dices, no queda nada de eso, no sé de dónde está. Luego, es Valladolid, pero a la vez no lo es. Ha habido muchas ciudades una encima de otra, siempre derribamos y construimos encima, derribamos y construimos encima. Claro, pues a veces cavamos y encontramos ruinas de todo tipo. Entonces, claro, yo intento que Valladolid sea un protagonista de mis libros, pero cada vez hay un Valladolid diferente. Y no tiene nada que ver este Valladolid, el de Operación La Cascalada, con el que, por ejemplo, aparece en el Misterio del Puente Mayor. Son ciudades distintas. Y me gusta recrearme. Y lo que decía José Luis hace un momento, que el lector reconozca lugares que por los que pasa diariamente, pero al mismo tiempo que se dé cuenta de que ha cambiado. Es lo que también me supone más tiempo, intentar primero reconstruir en mi cabeza ese Valladolid, tenerle entero. No vale con leer cómo era, no, tengo que reconstruirle, con saber exactamente que había en cada calle, que había en cada lugar, porque tengo que tener una naturalidad total para poder soltar a mis personajes y moverles por ese Valladolid sin que suene forzoso. Tengo que tenerle totalmente presente en el mapa y decir, ponernos a caminar a ver qué sucede. Porque en cierto modo el modelo, el proceso de escribir es un poco el proceso inverso a leer, y la sensación es la misma. Si cuando uno coge un libro se transporta a lugares lejanos sin moverse de un sofá, cuando uno escribe hace lo mismo. La diferencia es que mientras que uno devora las letras, yo lo que hago es teclear lo que veo. Pero yo dejo a mi mente volar, dejo que sucedan las cosas y empiezo a escribir lo que estoy viendo. En cierto modo, claro, para que eso suceda, pues tengo que tener muy claro el mapa de ese Valladolid, tengo que tener muy claro cómo era. Y ahí pues, lleva bastante proceso de investigación y de reconstrucción de la ciudad. Dicho esto, Rata Escarlata, pues eso fue el libro que tuve fue en el 22, ¿verdad? En el 2022, el año pasado, o sea, hace ya año y algo, hace 2 años, porque estamos en febrero, o sea, este año acaba de empezar, como que inicio, hace año y un par de meses. Y este año, por fin, saqué el Misterio del Puente Mayor, y digo por fin porque mucha gente estaba esperando el final de la saga, el desenlace de esta saga. Pero como decía, Rata Escarlata puede ser parte de la saga igual. Puede ser parte de la saga igual porque si el Misterio del Puente Mayor es el desenlace, Operación Rata Escarlata es el origen. Hemos dicho que la parte del presente está ambientada en 2003. Pues ambientada en 2003 nos encontramos con algunos personajes como Antonio Navarro, que es uno de los personajes más icónicos de la saga. Le tenemos, por ejemplo, aquí en la portada del Sillón del Diablo, este personaje de aquí que aparece sin pelo. Le tenemos también aquí el mismo, con una espada. Pues este personaje resulta que es uno de los protagonistas del Misterio del Puente Mayor, o sea, de Operación Rata Escarlata. Que es curioso, porque en el Sillón del Diablo empezó siendo un antagonista. Empezó siendo un personaje que lo único que quería era incordiar, en cierto modo, a los protagonistas. Sin ser malo, sin tener maldad, ni tener malas intenciones, pero por razones erróneas, por porque estaba equivocado en su información, pues intentaba incordiar a los protagonistas y entorpecerles. Y sin embargo, al final del libro, bueno, pues ya se empieza a ver un cambio, y por eso digo que se acaba adueñando como uno de mis personajes fetiches, se acaba convirtiendo en uno de mis personajes estrella, y no Operación Rata Escarlata se adueña del libro, se convierte en uno de los protagonistas. Pero ¿qué vemos? A un inspector Navarro, que no es inspector, lógicamente es un agente Navarro, a un inspector Navarro que aún no ha perdido el pelo, es jovencito, todavía tiene todos sus pelos en la cabeza, pero sigue teniendo su mismo mal carácter, sigue siendo el mismo inspector reconocible. Quien haya leído alguno de mis libros y conozca el personaje va a encontrarle exactamente el mismo, solo que más joven. Entonces, bueno, es un poco una de las características que tiene este libro. Por eso considero que puede ser una precuela del Sillón del Diablo. Puede ser Operación Rata Escarlata, adentrarte en mi mundo, conocer a alguno de mis personajes, y luego vas a ver que 20 años después algunos de esos personajes siguen estando ahí. Con el Misterio del Puente Mayor, pues sucede lo contrario. Si Operación Rata Escarlata es una precuela, el Misterio del Puente Mayor supone un fin, un desenlace, el final de una saga. Una saga que comencé con el Sillón del Diablo, que en ese instante, cuando yo acabé el Sillón del Diablo, no tenía pensado que fuera a ser una saga.
Era un libro con principio y final. E incluso cuando pensé en escribir El crimen de Canterac, iba a ser otro libro independiente, con actores o protagonistas independientes y diferentes, o sea, sin ningún tipo de conexión. Sin embargo, los lectores empezaban a preguntarme y a decirme que, bueno, que es que esto no había quedado resuelto. Bueno, me gusta meter ciertos finales abiertos en los libros. Tal vez tenga que ver con mi condición de relatista. Empecé escribiendo relatos y relatos el final abierto es algo que se acostumbra a hacer. Y lo intenté meter en Lesión del Diablo. No, es que esto ha quedado abierto, es que no sabes qué pasa con esto, es que esto queda mal, es que tienes que cerrarlo de otra manera. Y bueno, decidí escuchar a mis lectores. Y la misma idea que tenía con El crimen de Canterac, que ya tenía en mi cabeza formada, decidí llevarla a personajes conocidos, que eran los personajes de Lesión del Diablo y de Nuestra Continuidad. Aquí ya sí, cuando escribí El crimen de Canterac, que creo que es una de las novelas más largas que se han escrito sobre Valladolid, son entre los 2 tomos, que son 2 tomos, son 1000 y pico páginas, entonces creo que es una novela muy amplia sobre Valladolid. Cuando la acabé ya dije, esto tengo que cerrarlo con un tercer libro, o un cuarto libro en realidad, pero una tercera novela, 4º volumen. Y ya sí que dejé ciertos cabos sueltos a propósito, premeditadamente, para que pudiera cerrarse con El misterio del puente mayor. El misterio del puente mayor, por lo tanto, intenta hacer esa saga, sigue la misma línea, novela negra, novela histórica. Si Rata Escarlata tiene unos toquecitos de novela bélica, a lo mejor porque nos traslada a Belchite, nos traslada a ciertos lugares del frente, nos traslada a Guernica, nos traslada a ciertos, también Oliva Salamanca, Burgos, pues el misterio del puente mayor de lo que tiene son unos pequeños trazos de novela de aventuras. En este caso nos va a llevar a ese Valladolid precisamente de las ilustraciones de las que os hablaba hace un momento, ese Valladolid de la Edad Media, Valladolid del siglo XI, Valladolid cuando no es más que una aldeíta, con 4 casas y una iglesia, la iglesia de San Pelayo, que está donde está la plaza de San Miguel, y en torno a ella gira toda la vida, y es la ciudad que se encuentra el conde Azúrez cuando el conde Azúrez obtiene el derecho a poder ser el noble de la ciudad, ¿no? Entonces cuando eso sucede, pues se encuentra ese Valladolid. Un Valladolid que ni siquiera depende de sí misma, que era una ciudad que dependía, una aldea que dependía de Cabezón de Pisuerga, que en aquel entonces se llamaba Cabezón de Cerrato, era el nombre que tenía. Luego era una ciudad intrascendente, de múltiple importancia. Claro, el conde Azúrez no fue el fundador, fue el repoblador de Valladolid, se encargó de que Valladolid creciera, de que ganara importancia, de que crecieran habitantes y, bueno, pues de aquellas aguas estos lodos, se dice, ¿no? Aquí hemos hablado. Para mí fue importante elegir esa época porque con El sillón del diablo elegí la época del máximo esplendor histórico, el Valladolid de la corte. Con El crimen de Canterac elegí el Valladolid del ferrocarril, que es cuando, después de llevarse la corte Felipe II, Valladolid cae en una especie de periodo de intrascendencia histórica, y despertamos con el ferrocarril. Entonces ese Valladolid el que recoge El crimen de Canterac, la llegada del ferrocarril, la creación de los orígenes del barrio de las Delicias, que se forma con obreros que vienen a trabajar. De hecho, el nombre de Delicias viene un poco en origen a que los trabajadores que venían de Madrid a Valladolid se encontraban y decían, mira, esto es como las Delicias de Madrid. Entonces, de ahí viene un poco el nombre. Pues tenía que elegir otra época importante para Valladolid. ¿Y cuál es esa? La llegada del conde Azúrez. Son épocas muy importantes. Aquí buscaba el objetivo contrario, por ejemplo, que con Operación Rata Escarlata. Con Operación Rata Escarlata quería enseñar un Valladolid del que nadie habla. Valladolid de la Guerra Civil, muy poquita gente ha hablado, quería hablar de él. Aquí, en este caso, el objetivo era otro, era elegir un Valladolid importante y utilizarle como protagonismo para cerrar esta saga, este círculo. En la novela se abre con, evidentemente se llama El misterio del puente mayor, y la novela se abre con un suceso que, pues, antes se ha hablado de la destrucción de la catedral, que la catedral en mi libro no se destruya por ahora, pero la novela empieza con un derrumbamiento en el puente mayor. ¿Vale? El puente mayor, hay una especie de temblor, el puente mayor se desmorona, y tras ese derrumbamiento aparecen unos restos, un sarcófago medieval con unos restos dentro, y a partir de ahí comienza una investigación que lleva a unos arqueólogos, a un grupo de investigadores, a una gincana, viviendo aventuras por toda la ciudad, excavando, descubriendo e intentando averiguar qué sucedió en el siglo XI para que esos restos acabaran ahí y descubrir de quiénes son. La novela además nos va contando, con saltos al pasado, pues qué pasó en el siglo XI. Explorando además algo que me sorprendió bastante, que tampoco sea muy conocido, y es esa relación entre el conde Azúrez y el Cid Campeador. Ambos fueron personajes coetáneos, ambos lucharon para defender a su rey, que sus reyes eran hermanos, Sancho II y Alfonso VI, eran hermanos, y cuando estos reyes incluso se enfrentaron porque querían unos las tierras de los otros, ambos, como alférez cada uno de su rey, compartieron batallas. Por ejemplo, aquí en Palencia, la batalla de la Golpejera, se sabe que luchó Alfonso VI contra Sancho II, ahí tuvo que estar el Cid y ahí tuvo que estar el conde Azúrez.
y tuvieron que luchar uno contra otro. Y cuando Alfonso VI ganó, y de hecho mató a Sancho II, ahí va lo que di cuenta la leyenda, ¿no? Las famosas curas de Santa Gadea, el Cid pidiéndole a Alfonso que jure que no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano, etcétera. Cuando eso sucede, pues entonces el Cid se pone al servicio de Alfonso, al igual que el conde Ansúrez. Luego tuvieron que conocerse, tuvieron que tener relación, e incluso se sabe que algunas de las hijas del Cid, del conde Ansúrez, estaban casadas con parte de las huestes de los hombres del Cid. Luego, hay una relación, y yo también exploro mucho esa relación. De hecho, aquí puedes ver en el libro al conde Ansúrez, pero la espada que sale es Tizona, la espada de Cid. Con estos libros ya estáis viendo que aquí os habla que sale Salamanca, que sale Burgos, que sale Guernica, que sale Belchite. En este libro también sale Burgos, aquí sale Santander, ya voy saliendo un poco de Valladolid. Ya no son libros que se centran únicamente en Valladolid, sino también salen otros emplazamientos, otras ciudades, pero el grosso de la historia sigue siendo nuestra ciudad, siendo novelas ambientadas mayormente en Valladolid. Al mismo tiempo tiene que tener novela negra. Entonces hay un villano que además, para cerrar la saga, es un villano que está en común en los tres libros, que sigue cometiendo sus delitos, que sigue cometiendo cadáveres, asesinatos, dejando un rastro de cadáveres y haciendo una serie de crímenes. Luego, en este libro que tenemos, en esta última entrega, ese villano, que no diré quién es, pero que nos ha ido acompañando a lo largo de los libros y que ha estado presente en mayor o menor medida en el libro de novelas, ese sí que no aparece en esta novela por ser una precuela, pero en esto sí, pues vuelve a dar guerra y esperemos que en esta vez para siempre, es decir, de manera definitiva, ¿no? Que se resuelva. O no, nunca se sabe, a veces los villanos ganan. Y tampoco sabemos quién acaba sobreviviendo y quién no, porque bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso es un poco la temática que gira en torno a este libro, ¿vale? Ese descubrimiento, la relación entre el conde Ansúrez y el Cid, pero sobre todo, si en El Sillón del Diablo me apoyé en la leyenda del Sillón del Diablo, Andrés de Proaza, el niño perdido, aquí cojo otra leyenda que no es tan importante como la del Sillón del Diablo, pero podría ser la segunda leyenda más importante de Valladolid, que es la del Puente Mayor. Es una leyenda que a mí, personalmente, me recuerda, bueno, me puede sugerir un poco a nuestro Romeo y Julieta, podría ser en cierto modo, algo así. Dos familias enfrentadas, los Reollo y los Tobar. En ese momento eran las dos familias, la ciudad estaba gobernada por una serie de familias, y estas eran de las dos familias más importantes, antes de la llegada de Conde Ansúrez, me refiero. Pues eran de las ciudades más importantes, se odiaban a muerte, y de repente los dos hijos más jóvenes, en este caso dos hijos varones, se enamoran de una misma mujer, Flor. Una noche de tormenta, ambos jóvenes se enfrentan por ver quién consigue el amor de Flor, uno de ellos más al otro, intenta ir a ver a Flor, pero Flor vive al otro lado del río Pisuerga. En ese momento, el río Pisuerga no tenía ningún puente, no había nada, se pasaba de un lado a otro con una barquita. De hecho, Valladolid ni siquiera estaba a orillas del río, no llegaba, insisto, el centro de Valladolid sería la Plaza San Miguel y crecería un poquito más, no llegaba al puente entre donde terminaba Valladolid, que además tenía una pequeña empalizada de madera, y comenzaba el río, pues habría granjas, plantaciones o simplemente campo. Recorre ese espacio, llega al río, pero hay una tormenta enorme, entonces por mucho que intenta llegar con la barca se le hunde, no lo consigue, pide ayuda a Dios, Dios no le ayuda, y al final pues pacta con el diablo que si le permite llegar a ver a su amada, pues el diablo le aparece un rayo enorme que aparece en el cielo, y resulta que es el diablo, y se lo ofrece, no que a cambio de su alma, pues le permitirá llegar, el joven acepta, y del suelo, o sea de las aguas se abren, emergen y sale un puente, el Puente Mayor. El joven atraviesa el puente y cuando llega a reunirse con su amada, descubre que el diablo es tramposo. Ya lo vimos con el Sillón del Diablo, descubrimos nuevamente que es que el diablo puede ser tramposo, y el rayo con el que apareció había impactado justo encima de Flor. Luego se encuentra a su amada muerta. El joven enloquece y dicen pues, que las crónicas y la leyenda continúa diciendo que se le vio por León, desvariando, convirtiendo en un vagabundo y con la cabeza perdida. Bueno, eso es una leyenda de aquí, de Valladolid, local. Y bueno, pues también lo tiene de base. De hecho, por eso se llama el misterio del Puente Mayor, por los restos encontrados, pero también por esa relación, por cómo cuando el conde Ansúrez llega a Valladolid se encuentran los Reollos, se encuentran los Tobar, cómo se inmiscuye en esa leyenda. Y eso es interesante porque entonces estoy tomando un punto de vista legendario. También lo hice con el Sillón del Diablo, dando por hecho la leyenda de Andrés de Proaza. Aquí doy por hecho la leyenda del Puente Mayor. Entonces, al partir de un suceso legendario y tomarlo por real en mi novela, me veo obligado también a tomar otro suceso legendario, que es la figura del Cid. En el Cid tenemos dos variantes, y lo dudé, ¿vale? Dudé sobre cuál elegir. Está el Cid legendario,
pues, el del Cantar del Niño Cid, cosas como la Jura de Santa Gadea, se saben que históricamente, o por lo menos se creen que históricamente no tuvieron lugar. Y tenemos el Cid histórico. En un principio quise ser fiel a la historia y decir, voy a hacer un Cid histórico, pero fue ahí cuando pensé, si estoy tomando como base la leyenda del Puente Mayor, pues ya coge la leyenda del Cid y intenta mezclar la leyenda con leyenda. Además, seamos sinceros, la leyenda a la hora de crear literatura da muchísimo más juego que la realidad, por lo menos en este aspecto. Seguramente si hubiéramos podido conocer al Cid Campeador, pues a ver, no digo que no fuera un personaje interesante, pero de todo lo que se cuenta de él a lo mejor está todo exagerado, distorsionado y puede que incluso inventado. Por lo tanto, me quedé con ese Cid legendario. Si alguno leyera el Misterio del Puente Mayor, o si leéis, cuando leáis el Misterio del Puente Mayor, pues podéis decir, bueno, esto sabe que no existió, esto bueno, estoy totalmente consciente de ello, pero decidí tomar ese camino porque me pareció pues, el más interesante. ¿Qué escenarios aparecen en este libro? Pues aquí aparecen otros escenarios muy interesantes, como puede ser pues, el río Esgueva, que es a fin de cuentas lo que vertebraba ese Valladolid medieval, la plaza de San Miguel, donde estaba la iglesia de San Pelayo, aparece... ¿Dónde estaba? ¿En qué parte de la plaza? Si vamos a ver, en todo el centro de la plaza hay como una especie de baldosines. Es verdad. Esos baldosines marcan donde se han encontrado las ruinas arqueológicas de la iglesia de San Pelayo. Fue iglesia de San Pelayo en la Edad Media, luego fue iglesia de San Miguel, que es lo que da nombre a la plaza, y cuando ya la iglesia de San Miguel se derribó, se colocó justo detrás, porque ahora está enfrente de Fabio Neri, que en cierto modo también me lleva a los orígenes de Sion del Diablo. Sí, por la calle te bajas. Claro. Entonces, por eso estaba en ese sitio y era un poco eso, el centro neurálgico de ese Valladolid. Entonces veremos los lugares, no me olvido de nada de ese Valladolid, porque tenemos también, bueno, la antigua, obviamente, importante, porque la antigua se construyó por orden del conde Ansúrez en aquella época. El hospital ¿Es la más antigua de Valladolid? Claro, es nuestra antigua. El hospital de Nuestra Señora de Lesgueva, que era lo que se derribó en los años 50, estaba donde está enfrente de Niño Perdido, normalmente vamos a la calle Esgueva, y se derribó para construir ese bloque y era la casa del conde Ansúrez, ahí donde vivió. Sí. El conde Ansúrez vivió ahí, entonces también se menciona, y como no, el Puente Mayor. Decir como pequeños detalles que el Puente Mayor, el nombre no viene de mayor, no viene de grande, no viene de que sea el mayor puente, aunque podría tener todo el sentido si tenemos en cuenta que cuando se construyó en Valladolid había muchos puentecitos pequeños para la Esgueva y había un puente grande que era el Puente Mayor. Sin embargo, se cree que el nombre viene por una de las hijas de conde Ansúrez, porque tiene una hija llamada Mayor. Pues se cree que se le llamó así en honor a su hija. Puede que sean las dos cosas, quién sabe. Porque Es que era el único, tampoco había más. Claro, no, había muchos puentes pequeñitos de Esgueva y de repente uno para el Pisuerga. Claro, tiene todo el sentido pensar que de todos los puentes que había en Valladolid, había 6 o 7 puentes en el momento, el más grande era el Puente Mayor, que era el que atravesaba el cauce del Pisuerga, cuando el resto atravesaba el Esgueva. Pero lo que se cree ahora es que el nombre vino en honor a una de las hijas del conde Ansúrez, que se llamaba Mayor. Entonces, un pequeño detalle. También decir que el puente fue destruido durante la época de Napoleón, cuando las tropas napoleónicas huyeron de Valladolid, huyendo de General Wellington, pues intentaron volar el puente para que no pudieran seguirle, lo cual, bueno, el puente tiene una historia muy completa y que también se repasa un poco en el libro. Y a día de hoy lo que estamos viendo obviamente no es el puente original, es la enésima de construcción de un mismo puente. Pero en general, bueno, pues es nuestro puente en mayoría ahí está, ¿no? Impertérito, viendo pasar los años a través de sus ojos. Con esto, bueno, pues yo voy a ir concluyendo. Creo que más o menos he hablado de estos dos trabajos. Son dos trabajos muy diferentes, son dos trabajos muy dispares. Tienen esa característica, ¿no? De estar enlazados, de estar unidos, incluso compartir personajes pese a la distancia temporal. Y de hecho, sobre todo, que es lo que a mí más me gusta y es uno de los objetivos que busco, mostrarnos versiones diferentes de Valladolid, que es lo que intento, que nunca aparezca el mismo Valladolid dos veces, algo que voy a intentar respetar siempre. Ya os digo que voy a intentar, porque puede que en un futuro próximo sí que es verdad que pueda que aparezca un Valladolid repetido en alguno de los libros, hay proyectos interesantísimos que tienen que salir adelante. Ya voy dando algunas pinceladas, yo que tengo un camino también, aprovecho para hablar un poco del futuro. Entonces, claro, dicen nunca vi que hago no beberé. Bueno, yo matizo, voy a intentarlo siempre que pueda, pero no siempre se consigue. Pero en todo caso, pues cada versión es diferente. Creo que el Valladolid de la Guerra Civil es un Valladolid fascinante, fue una época muy oscura, de una época aterradora, y bueno, pues creo que merecíamos y merecían nuestros abuelos, los que tuvieron que vivir aquí la Guerra Civil, pues bueno, el homenaje de que alguien se acuerde de cómo lo vivieron también ellos. Y creo que, y de hecho, bueno, el libro está dedicado a todos los represaliados y a toda la gente que a día de hoy pues
está todavía, ¿no? Encerrada y en fosas comunes, en cunetas, sin saber dónde está. Y el misterio del Puente Mayor pues nos habla de otro Valladolid diferente, el Valladolid de la Edad Media, el Valladolid del siglo XI, es el Valladolid esplendoroso, porque estaba emergiendo, era un Valladolid que de repente vio como podía crecer casi sin límites y lo hizo. Pensaría, bueno, iba a decir que tampoco creció a un ritmo tan alocado, porque pensaba que en 4 siglos, en el siglo XV, en el siglo XVI, el Valladolid de los Reyes Católicos o el Valladolid con la Ascensión del Diablo, tampoco es que fuera brutalmente más grande, pero a lo mejor sí que era 2 o 3 veces más grande. Entonces, bueno, 400 años son muchos años, pero bueno, sí que empezó su época un poco de esplendor, ¿no? Con ese Valladolid. Entonces, bueno, intento reflejar eso. Si tenéis alguna duda, creo que es el momento para que me preguntéis lo que queráis, porque ahora estoy aquí. He intentado también centrarme en aquellos aspectos que podían interesar, desde cómo lo he ido escribiendo, cómo lo estoy haciendo, de qué habla cada novela, qué intento contar, pero siempre me puedo dejar cosas en el guardadas, me puedo dejar cosas sin contar, y también puede suceder que hay alguna cosa que he contado, hay algún dato que he dado, alguna explicación que he ofrecido, o sea, ha generado dudas. Entonces, bueno, si alguna queréis hacer alguna pregunta, pues es el momento de ello.